Muy buenos días. Estamos con Jesús Silva Herzog y vamos a hablar de su libro La Casa de la Contradicción. Jesús, tú escribes un artículo que es normalmente un ensayo muy profundo cada semana. Ahora nos ofreces un libro. ¿Cuál es la diferencia metodológica entre trabajar un artículo y hacer un libro? Hola Luis Miguel, primero muchas gracias por la conversación, es un gustazo. Déjame decirte que yo creo que el artículo periodístico es en algún sentido un dardo, ¿no? O sea, tiene que haber una sola idea que se aborda con la intención de ser, yo diría, lo más punzante, lo más profunda posible, tocando un aspecto concreto de algo que acaba de suceder, ¿no? Creo que es el ritmo de lo inmediato, es lo que acaba de acontecer, lo que debe suscitar la reflexión, y creo que es un golpe que debe darse con mucha precisión. Me parece que el trabajo del libro es muy distinto, porque lo que hay que hacer es pues ir tejiendo distintos argumentos, ir moderando una posición de tal manera que vaya haciendo una especie de retrato de un proceso en movimiento, ¿no? Y en ese sentido creo que tiene un ritmo muy distinto, tiene un propósito muy diferente, porque también hay en algún sentido muchas licencias con el artículo, ¿no? El artículo está escrito pues en papel desechable, uno tiene la idea de que se usa y se tira, ¿no? Y que después eso ya se olvida de alguna manera. El libro tiene ciertas pretensiones de permanencia con la idea de que a lo mejor dentro de un año siga diciendo algo, ¿no? Me gustan mucho los títulos que escoges. En 2006 escribes un libro que se llama La idiotez de lo perfecto y ahora La casa de la contradicción. Sí. Y con esto quiero dar paso a 2006, dices, La idiotez de lo perfecto es un momento muy importante en términos de arrogancia del pensamiento liberal, en términos generales del rumbo que dan las cosas. Y tú dices, es el momento de hablar de la idiotez de lo perfecto. Ahora, 2021, La casa de la contradicción. Solo a partir de los títulos de los libros, ¿qué nos puedes contar? Bueno, el primer título es precioso, y es precioso no porque no es mío, sino que viene de un poeta, de un poema fantástico de Wisława Szymborska, esta poeta polaca, que escribió un poema sobre la cebolla. Y es un poema donde dice, la cebolla es perfecta. Tú abres una cebolla y lo que hay adentro de una cebolla es otra cebolla y otra cebolla y otra cebolla. Todo es perfecta cebollosidad, algo así dice, ¿no? Mientras que el ser humano tiene pelo, tiene carne, tiene sangre, tiene huesos, ¿no? Y dice, ahí termina, y se nos ha denegado la idiotez de lo perfecto, ¿no? Y es un libro sobre distintas visiones políticas que tratan de lidiar con la imperfección. ¿Cómo le hacemos asumiendo que no podemos llegar a la utopía, que no vamos a llegar a la felicidad total, que no vamos a resolver todos los problemas? Y hay distintas pistas ahí que examino desde el romanticismo, desde el liberalismo, del fascismo inclusive, desde el conservadurismo, cómo se le hace para pensar esta condición humana que es lo imperfecto, ¿no? Creo que el punto de contacto entre los títulos tiene que ver quizá con un temperamento que yo absorbo del temperamento del escepticismo, de una necesidad de blindarse de dudas frente a quienes nos dicen que ya resolvieron los problemas de la humanidad, que ya saben cuál es la ruta, que no hay más ruta que la suya y que todos los problemas es que no les hacemos caso, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con este asunto
de que necesitamos, yo creo que esto es en lo individual y en lo colectivo, necesitamos darnos cuenta que tenemos impulsos contrarios, que tenemos deseos contradictorios y que no caminamos saludablemente a ningún lado si ignoramos las tentaciones de ir para el otro lado también, ¿no? Y yo creo que esa es la naturaleza literaria del ensayo, que es eso, que es una manera de pasear sin un itinerario fijo, sin una conclusión hermética, y me parece que eso está anunciado desde los títulos, como detectas muy bien, ¿no? Bien, quiero soltar el micrófono a Diego Vadillo y dar paso al segundo bloque de esta entrevista, que es los años 2000, 2018, un poco antes incluso el 2000, lo que tú llamas la desfiguración de la democracia. Adelante, Diego Vadillo. Muchas gracias, gracias Jesús por esta oportunidad. De hecho, antes de, o más bien para descifrar las paradojas que nos ofrece la democracia mexicana, la condición que guarda la democracia mexicana y la forma en que se comportan los actores políticos, parece que haces unos 2 o 3 pasitos hacia atrás como para tratar de identificar. De hecho, la pregunta es, ¿desde dónde debemos situarnos para entender lo que está pasando con esta democracia, lo que hemos construido y la forma en que se comportan nuestros actores? Muchas gracias, Diego. Yo creo que hay que hacer, y es un poco la intención del libro, hay que hacer algunas excursiones. La primera es conceptual. Me parece que entramos mal al territorio democrático porque no nos dimos cuenta que era entrar a un problema muy complicado, que no era tener la llave ya que resolvía nuestros entuertos históricos, como en algún sentido lo imaginamos con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República. Había una encuesta que se publicó poco antes del ascenso de Vicente Fox a la presidencia, en donde se mostraba que los mexicanos en su mayoría pensaban que Vicente Fox en su sexenio sería capaz de resolver todos los problemas, que iba a terminar con la corrupción, que iba a mejorar la educación, que íbamos a tener tranquilidad en las calles, que iba a haber crecimiento económico, todo por la magia de la alternancia. Bueno, estábamos caminando necesariamente una frustración si íbamos con esa expectativa en la cabeza, ¿no? Entonces yo creo que la primera excursión es conceptual. Cuando nos dice López Obrador, la democracia es el gobierno del pueblo, pues dice la mitad de lo que es la democracia, porque la democracia también es el límite al poder del pueblo, también es restricciones a lo que plantea la mayoría, también tiene que ver con dispositivos contramayoritarios para que los que son ahora mayoría no le arranquen el derecho a los que pueden convertirse en mayoría después. Y luego creo que hay que hacer la crítica del presente, la crítica del López Obradorismo, sin caer en la tentación que escucho de pronto en algunos colegas que implícitamente dicen, qué felices éramos en noviembre del 18, qué bien estábamos nosotros antes de la llegada del populista salvaje que nos está arrebatando la democracia. Yo creo que hay que ser muy críticos con el régimen anterior a López Obrador, porque si bien estableció reglas importantes, creo que fundó organismos muy valiosos para la transparencia, para la defensa de los derechos humanos, para la conformación de cuerpos técnicos de competencia, energía, etcétera. También fue desfigurado ese régimen político, por lo que yo creo que debe ser llamado la captura de esos órganos del Estado. De lo cual nos quejábamos hace unos años por cómo los partidos políticos tenían sus cuotas, cómo los grandes conglomerados empresariales tenían incidencia en los órganos que debían ser regulatorios. Y luego
el impacto de un pluralismo político sin Estado, que creo que es lo que vivimos en esa temporada del 2000 al 2018, pues produjo males terribles que son, por una parte, la expansión de la violencia, esta barbarie mexicana en la que hemos estado sumergidos desde hace ya varios lustros, y los horrores de la corrupción, sobre todo en el extremo del peñanietismo. Entonces, yo creo que tenemos que hacer una crítica de lo que estuvo antes de López Obrador, porque no podemos pensar que la crítica al López Obradorismo es nostalgia de lo que teníamos antes. No, tiene que ser una crítica de lo que tenemos antes, que sea reconocimiento de las cosas valiosas que se establecieron y una denuncia de la manera en que fueron deformadas esas instituciones. Hay una parte sobre la que quiero pedir que te expandas, y es la frustración, las fallas del modelo económico, lo que nos prometía y lo que nos entregó, y cómo este modelo económico, que en algún momento, una visión utópica, iba a ser el complemento a la democracia, se vuelve el victimario de la democracia. Me parece una gran pregunta, Luis Miguel. Creo que es un asunto, como prácticamente todos los que aborda el libro, en donde al examinar lo que ha sucedido en México, estamos examinando lo que ha sucedido en el mundo. Y me parece que este corte de caja de principios del siglo XX a el 2021 nos permite, pues, darnos cuenta la borrachera liberal. Esta expectativa que teníamos a partir de la última década del siglo XX, con esta fantasía después del derribo del muro de Berlín, del desplome del modelo soviético, que todo iba a encaminarse felizmente con la apertura de los mercados, con la retracción del Estado, con esta visión, digamos, de este liberalismo económico que no se hace cargo del sitio del Estado en la regulación económica y también en la búsqueda de mecanismos de cohesión social. Me parece que eso lo vemos en muchas partes del mundo. Y en el caso de México creo que también es particularmente grave el hecho de que ese proyecto tiene como consecuencia una solidificación de la estructura oligárquica. Hay un momento que te refieres a un modelo que no se hace cargo de la gente, que en su visión se volvió redundante. Bueno, me parece que sí hay esta idea de que en la modernidad, esta modernidad económica, esta modernidad política, hay gente que sobra. Me parece que hay una arrogancia, incluso podríamos decirle una arrogancia del progreso, que yo veo muy representado, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta perspectiva liberal de las ciudades, con una visión de las identidades, en donde se ve, como dijo Hillary Clinton, que hay en los trumpistas una canasta de detestables, ¿no? Que están, dijo incluso también con mucha arrogancia Barack Obama, aferrados a sus dioses y a sus pistolas, ¿no? Yo creo que hay eso, Luis Miguel, no sé cómo lo percibas tú, pero hay una idea de que hay una máquina de progreso que tiene una lógica implacable, y que quienes no se trepen a esos vagones, pues peor para ellos, porque ahí está el vagón y es el único vagón al que hay que treparse. Creo que si nos hacemos cargo del fenómeno del reascenso, del nacionalismo en Europa, del populismo en muchas partes del mundo, es precisamente por eso.
porque hay una idea de modernidad que es amenazante. Diego. Sí, en ese sentido, parece que hay un desencanto. Lo que yo quiero preguntar es, estamos hablando de un desencanto mal encausado, le hemos pedido más a la democracia de lo que le debemos de pedir. A lo mejor no estamos identificando qué es lo que la democracia nos puede dar y qué es lo que podemos construir en la democracia. Me parece que por una parte le hemos pedido mucho y por otra parte le hemos pedido demasiado poco. Creo en relación a la pregunta, el comentario que hacía Luis Miguel hace un momento, es claro que las democracias no son necesariamente las mejores gestoras de la economía. Los politólogos lo han estudiado desde hace mucho tiempo y no tienen datos concluyentes. Hay sistemas autoritarios que pueden ser muy buenos para gestionar el desarrollo económico. Ahí están muchos casos en el sudeste asiático de regímenes no democráticos que tienen una gran capacidad de promover el desarrollo económico. Habrá que ver si es sostenible, pero esa ya es otra pregunta. Y hay democracias que pueden ser torpes, que pueden ser incoherentes, etc. Es decir, no podemos pedirle a la democracia que nos vuelva necesariamente prósperos, pero sí tenemos que pedirle a la democracia que garantice derechos iguales para todos. Sí tenemos que pedirle y exigirle a la democracia que la ciudadanía sea una experiencia que vaya más allá del instante en donde uno pone un papelito en una caja, que es el instante electoral. La ciudadanía debe ser una experiencia cotidiana que le da a todos los integrantes de una comunidad política los mismos derechos. Y yo creo en ese sentido que nuestra democracia es por ello una democracia de muy baja intensidad. Porque la ciudadanía no es una experiencia en donde los mexicanos sintamos que estamos con la misma protección del Estado, sea cual sea nuestra condición de género, económica, social, étnica, etcétera, donde hay discriminaciones estructurales que nos hace que esa experiencia de ciudadanía sea tan remota. Hay un momento en el libro en el que haces referencia, me gusta mucho, a la velocidad. Y lo voy a decir de esta manera. Parecería que fuimos muy lento entre el 1988 y 2018 en esta gestión de la democracia y de repente entramos en una película que va en cámara rápida. Sí. ¿Por qué fuimos tan lentos durante tanto tiempo y por qué vamos tan rápido ahora? Qué interesante que detectas eso. Sí, yo creo que fuimos muy lentos. Creo que el proceso de la transición propiamente dicha fue inusualmente lento en comparación con las transiciones a la democracia en Europa del Este, en España, en el Cono Sur, en donde sí fueron vividas como una aceleración de la historia. En unos cuantos meses cae el régimen de la dictadura, se convocan elecciones, se legalizan partidos políticos, hay votaciones, ¡boom! Ya todo cambió. Lo que yo creo, Luis Miguel, es que también venimos de un sistema no democrático muy peculiar, que fue el régimen priista, que no fue una dictadura como la de Pinochet, que no fue una dictadura como la de Francisco Franco, ni mucho menos como el totalitarismo polaco, sino que fue un sistema no democrático consensual, un sistema no democrático con instituciones formalmente liberales, en donde no se suspendió en ningún momento un proceso electoral, en donde no había formalmente una restricción a las libertades de expresión, pero donde sí se limitaba en los hechos la competencia política en los puestos cruciales. Y en ese sentido, desmontar el tipo de autoritarismo que teníamos fue muy distinto
a la batalla frontal, digamos, que tuvieron que dar, que dieron países que tenían un régimen militar. México no tuvo un régimen militar después de la revolución, a partir de los años 40. Y entonces creo que se montó esto que se aborda en el libro de la de desmontar un régimen autoritario consensual a través del consenso, que después produjo un sistema también que repitió con otras formas esta idea de las componendas de todo mundo, en donde pues, los grandes sobrevivientes y los grandes triunfadores pues fueron los gestores del corporativismo mexicano, ¿no? La CTM fue beneficiaria de la transición, el Sindicato Nacional de Maestros, que uno diría, bueno, ¿se extinguirán cuando pierde el PRI? No se extinguieron, se fortalecieron bajo los regímenes panistas. Cuando te escucho, recuerdo el poema que citabas al principio y digo, nuestro régimen anterior eran esas capas de la cebolla que estaban vacías, las máscaras de las que habla Paz. Ajá. Y ahora tenemos esta democracia tan imperfecta, tan llena de sangre, de sudor, de mocos, sí, de malas ideas. Pues sí, digo, finalmente la democracia tiene esas imperfecciones, esas contradicciones que trato de subrayar a lo largo del libro, y habría que reconocerlas, me parece, reconocer esos impulsos en sentido contrario, sin caer en esas simplificaciones que yo creo que nos han costado mucho trabajo. Ni la simplificación mecánica de los primeros momentos, ni esta simplificación romántica del López Obradorismo que tenemos ahora, ¿no? Bien, Diego. De hecho, en ese sentido, ¿por qué le hace el sentido a la gente, o pareciera que le hace sentido la gente tener a un presidente que, bueno, en alguna manera lo pintas como un cirujano, pero con machete, ¿no? O sea, ¿por qué nos hace sentido una autoridad con un instinto destructor? Y digo, ¿por qué le hace sentido ateniéndonos a la popularidad que ostenta, ¿no? Todavía. Me parece que algo nos dicen las encuestas. Yo creo que la gente tiene una visión muy crítica del desempeño del gobierno de López Obrador. No hay muchas razones para defender los resultados del gobierno en materia de seguridad, en materia económica, en materia de su estrategia contra la pandemia. No hay una idea de que el gobierno lo haya hecho bien y que merece felicitaciones. Pero el presidente López Obrador es bien visto. A mí me parece que eso revela que la gente puede decir, este será un mal gobierno, pero es mi gobierno. Este es un gobierno con el que del que yo me siento cerca. Que cuando expresa su resentimiento contra estas élites, la verdad es que yo también lo siento. Yo también me he sentido muy maltratado por esa estructura con la que se enfrenta todos los días teatralmente el presidente de la República. Es decir, creo que sí cumple una función relevante el presidente de ponerle un espejo a la sociedad mexicana y decir, yo estoy diciendo cosas que tú sientes, percibes. ¿Cuánto dura esto? No lo sé, pero ya ha durado un montón. Y tiene esta capa impermeable que no le hace, digamos, recibir los costos de sus malas cuentas económicas, por ejemplo, ¿no? Hablas tú de la gestión de la furia. Sí. Es un mejor gestor de la furia que un mejor gestor de la cosa pública, ¿o me equivoco? Totalmente. O la furia también es una cosa pública. Bueno, es una cosa pública, por supuesto que es un material público, es un material político potentísimo, pero estoy de acuerdo con lo que dices y hablar de la reforma eléctrica, por ejemplo, es constatarlo de manera brutal, que es
Andrés Manuel López Obrador no se concibe a sí mismo como el jefe de la Administración Pública Federal. Él no tiene esa idea. Es decir, no veo yo en el presidente a una persona que está tratando de diseñar cerebralmente, con el mejor diagnóstico posible, con el auxilio de los mejores asesores que pudiera tener el presidente de México para producir la política pública en materia eléctrica que sea la mejor para quienes él quiere beneficiar, particularmente, que si le hacemos caso a sus intenciones, es que primero los pobres. A lo que vemos nosotros es a un político que está viendo estos asuntos de las políticas públicas como nimiedades frente a la importancia de representar épicamente la hazaña de su administración, de su gobierno. ¿Y cuál es esa épica? La restauración de la dignidad del Estado mexicano, la recuperación del nacionalismo económico, la restauración de un Estado de la Revolución Mexicana que fue tirado a la basura por estos malditos neoliberales. Los pormenores del costo, las consecuencias, las señales a los inversionistas, los conflictos judiciales, el pleito internacional, le da igual al presidente López Obrador, porque lo que está haciendo es una gran escenificación de que hay una gran batalla por la recuperación del Estado y que eso tiene como efecto un realineamiento en la coyuntura, que es la provocación al PRI, que es en algún sentido una jugada maestra, perversa, pero maestra, porque lo que está diciendo es, a ver, ustedes están con Cárdenas o están con Salinas, ustedes quieren reivindicar, les ofrezco el dulce de su purificación histórica, renieguen del pasado tecnocrático, de esos tecnócratas que ustedes priistas aborrecen, y entréguenme unos cuantos votos, a lo mejor no los suficientes para aprobar la reforma, pero que se muestre que ese partido está rajado y por lo tanto que se rompa esa coalición que me amenaza en el 2024. Es una jugada perversa y maestra. Es maestra en lo político y muy básica, muy primitiva en lo económico, ¿no? Pedestre, por supuesto, es de un infantilismo económico mayor al mío, que soy ignorante en todos los asuntos económicos. Me parece que hay este abismo entre esta intuición política de cómo una jugada tiene los distintos rebotes para conseguir el efecto deseado y desentenderse de lo que significa prácticamente para la gestión administrativa de el mercado eléctrico y en consecuencia de las secuelas que esto tiene económicamente, ¿no? Bien, Diego. En esta parte, digamos, en este estado de cosas en que guarda la administración pública, nuestra democracia, ¿en dónde queda el asunto de la sociedad? Pareciera que es más cómodo descargar la solución, el análisis, la discusión de los asuntos públicos a quien se quiera encargar, a los políticos, a nuestras autoridades. No sé qué tanto eso pueda ser algo que estemos ahí guardando y que en algún momento tengamos que hacernos cargo de nuestro interés o poco interés por los asuntos públicos, involucrarnos en ello y darle seguimiento por lo menos. Totalmente de acuerdo. Creo que habla muy mal de nosotros el que pensemos que la condición de ciudadano es esta condición episódica de hago cola durante 15 minutos cada 3 o 6 años, pongo un simbolito en un dibujo y me regreso a vivir mi vida solitaria, económica, ¿no? Me parece que lo que dices apunta a esa necesidad de darle
densidad asociativa al país, ¿no? Hacemos democracia más allá de los partidos, más allá de las elecciones, del Congreso, cuando nos juntamos con otros que tienen ideas similares a las nuestras para promover nuestros derechos, para ayudarnos, para mejorar la escuela de nuestros hijos, para tratar de ayudarnos a tener un sistema de vigilancia de nuestro condominio. Yo creo que ese es un principio democrático fundamental en el que me parece que tenemos un gran retraso. Hay una apatía que nos muestra, titulaba hace algunos años Nexos una encuesta que hizo, como liberales salvajes, ¿no? Como con un gran sentido de individualismo, pero no de vinculación con los otros para cuidar lo que nosotros mismos necesitamos, ¿no? Jesús, en tu libro hay simultáneamente un elogio al conflicto y un pánico por lo que un conflicto mal gestionado nos puede llevar. Me gustaría que elaborara sobre esto. Qué bueno que lo percibes, Luis Miguel. Yo creo que la política no puede renunciar al conflicto. La política necesita de conversación, pero no es simplemente una charla de café. La política implica decisiones y las decisiones suponen el afectar intereses de unos y beneficiar los intereses de otros. Y necesitamos asumir el conflicto. Pero gestionar el conflicto supone también entender que si bien hay que asumir ese carácter conflictivo de la política, no hay que caer en la tentación de la polarización política que vivimos hoy, por ejemplo. Yo creo que la polarización que vivimos es el llevar al extremo el conflicto en la medida en que no simplemente consideramos que tenemos intereses diferentes y que en este asunto hay que pues cuidar más los intereses de este grupo que los de este otro, los de la mayoría frente a las de la minoría, etcétera, sino que hay una idea de que la complejidad social se reduce al abismo que hay entre dos grupos, uno que constituye el pueblo, depositario de todos los valores, de todas las virtudes, de toda la nobleza e inteligencia que existe, y por el otro lado el antipueblo, que no tiene ninguna virtud, que no tiene ningún valor y que es solamente digamos, esta presencia maligna que nos recuerda que la política tiene que ser el combate a esas rémoras del pasado, de la perversidad, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que la polarización en ese aspecto niega ese conflicto saludable que debe haber en toda política, ¿no? Bien, Diego. De hecho, ¿cuáles son los riesgos de asumir este menú que nos ofrece todos los días el presidente de que hay un pueblo bueno y los adversarios del pueblo bueno? ¿Cuáles son los riesgos, digamos, de hacer caso a esa situación y darle la espalda a la pluralidad, darle la espalda a las contradicciones que todo conjunto de individuos tiene y hacerle caso a esa aversión al conflicto en aras de darle la razón a alguien para siempre? Mira, a mí me parece que lo más peligroso de la polarización es que es contagiosa. Este discurso del presidente López Obrador, pues desde luego que tiene impacto en toda la sociedad y a muchos llega a persuadir que en efecto existe ese abismo y que en efecto si tú tienes a un vecino
en el condominio que es López Obradorista, pues es encarnación del demonio. Y lo mismo podrá decir ese López Obradorista si tú tienes una calcomanía del PAN en tu coche. Me parece que no hay que morder ese anzuelo de la polarización, porque nos envenena. Porque además de que nos envenena, nos falsifica. Uno no puede estar definido ni siquiera por su identidad política solamente, por tu afinidad con el gobierno o tu aversión al gobierno. Yo creo que hay que rechazar esa invitación del presidente, esta invitación que hace ahora concretamente frente a la reforma energética, es ¿estás conmigo o estás contra mí? Los del otro lado todos forman un bloque hermético. Yo creo que hay que reivindicar la pluralidad del país y espero que se recupere a partir de lo que fue crucial para la transición, que fue el mostrarnos la diversidad política de las regiones. México es un país muy diverso, son muchos países en un mismo territorio y no cabe en un partido, no cabe en un partido y los enemigos de ese partido. Entonces, bueno, yo creo que esa es nuestra tarea, de recordarnos todo el tiempo de que no tenemos por qué tragarnos esa píldora. Hay una reflexión tuya muy interesante sobre lo que le corresponde solo a los partidos políticos. Sí. Dices, puede haber medios de comunicación, puede haber intelectuales, puede haber organizaciones no gubernamentales, pero no nos engañemos. Hay una tarea que solo van a hacer los partidos políticos. Literalmente tenemos la pelota en el manchón de penalti en manos del peor tirador de penales. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay señales muy preocupantes en el rumbo político de México. Yo creo que es muy amenazante esta vocación hegemónica de López Obrador, digamos, de ocupar todos los espacios, de rehacer la imaginación nacional, algo que decía con mucha lucidez Fernando Escalante hace varias semanas, que detectaba él por primera vez la aparición de un discurso de nacionalismo étnico. El nacionalismo tradicional mexicano tenía esta ilusión como de trascender lo racial. La raza cósmica de Vasconcelos. Tener, por ejemplo, esta visión vasconcelista, ¿no? Claro. En donde no solamente está esta raza cósmica, sino que están en su imaginario pistas a lo universal, ¿no? A la India, a la antigua Grecia, etcétera, ¿no? Y lo que hay de pronto en el discurso oficial es esta noción de que la nación auténtica, la más profunda, con esta referencia del México profundo, está en esas comunidades intocadas por los vicios de Occidente, los vicios españoles, ¿no? En donde nos dice reiteradamente el presidente, esa es la reserva de nuestros valores. Pero en ese sentido, ese nuevo nacionalismo, pues sí me parece que genera un riesgo muy distinto al que teníamos antes de un nacionalismo que era mucho más incluyente y que no tenía esa antipatía que creo que se expresa en el actual. Ahora, perdón, me desvié de tu pregunta sobre los partidos políticos. Yo creo que no hay democracia sin partidos. No hay democracia en un país complejo, grande como el nuestro, sin partidos políticos sólidos. Podríamos imaginar que en una alcaldía, en un pequeño municipio, puede funcionar la representación sin esos vehículos, pero en un país no hay democracia sin partidos. Y te decía, ahora ya regreso al hilo que trataba de jalar al principio.
dentro de las amenazas que hay está esta política avasallante del gobierno, con ambiciones hegemónicas, y por el otro lado el vacío de las oposiciones. No hemos visto desde el 2018 a ningún actor de la oposición, creo yo, estar a la altura de lo que se le exigiría al crítico partidista de López Obradorismo. No lo vemos en el PRI, por supuesto, no lo vemos en el PRD y no lo vemos en el partido que sería el partido natural para encabezar la oposición política, que es Acción Nacional. Entonces estoy de acuerdo. No hay una oposición del otro lado que esté construyendo un argumento distinto. Y creo que no lo hay, Luis Miguel, porque no se han hecho cargo de la autocrítica. Porque parece que están defendiendo el México de noviembre del 18. Y yo creo que no es particularmente seductor para la mayoría de los mexicanos plantear el noviembre del 18 como nuestro paraíso perdido, ¿no? Diego. La pregunta aquí es si hay algún elemento en el horizonte, en el análisis, que permita documentar el optimismo en que estos partidos pueden reconstruirse a partir de lo que les queda, o a lo mejor lo que necesitamos son construir nuevos partidos que cumplan la función que estos no están cumpliendo, por lo menos como debieran. Pues no lo veo en el corto plazo, no veo nuevas identidades políticas que pudieran ser atractivas. Tenemos una legislación que es muy torpe para procesar estos inventos, ¿no? A diferencia de otros países en donde puede surgir a partir de una candidatura atractiva, una formación partidista que compite en elecciones. No tenemos esas cartas para el 2024 ya. Entonces, sí tenemos que arar con lo que hay, ¿no? Y me parece pues que hasta el momento no dan luces de entender la circunstancia. Ahora, a pesar de todo, te diría que finalmente son los instrumentos con los que cuenta la ciudadanía para expresar su posición frente a lo que existe, y que tarde o temprano pues tendrán casi que por la fuerza de las cosas que ponerse a caminar, ¿no? Porque hay un calendario que exige que se postulen candidatos, porque hay un candidato un tiempo que marca las campañas, y eso pues así sea artificialmente, pues pone a funcionar estos cascarones, ¿no? Jesús, me gustaría terminar esta entrevista. Hablas mucho de lo sano que es el escepticismo y te quiero pedir que te muevas al otro extremo. Danos una razón para tener fe, por ejemplo, en el liberalismo. Dices tú, se ha vuelto dogmático, nostálgico, regañón. Bueno, yo creo que hay que defenderlo desde esa pista escéptica. Es decir, creo que hay que reivindicar que su impulso básico es la crítica, es la razón independiente, es esa renuencia a casarse con una fe, así sea la de su propia doctrina. Es decir, yo creo que hay que usar las municiones liberales en contra de esa tentación de encontrar certezas ahí mismo en la receta. Yo creo que ahí hay muchas pistas que tendríamos nosotros que adoptar para entender que este talante escéptico, crítico, que defiende la autonomía individual, que al mismo tiempo desconfía de todos los poderes, sean del Estado, sean de la empresa, sean de los sindicatos, sean de la autoridad cultural o religiosa, me parece que son las que nos pueden marcar una pista para reconstruir
la sociedad, ¿no? Para cultivar a partir de nuestras dudas y de nuestras confianzas una sociedad más vivible, ¿no? Jesús Silva Herzog, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Economista. Muchas felicidades por tu libro, La Casa de la Contradicción. Para quienes nos están viendo o escuchando, muy recomendable el libro, pero sobre todo muy recomendable el escepticismo al que nos invita el autor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Un gustazo platicar con ustedes dos. Mil gracias y un fuerte abrazo.